nuestra en lo psíquico y en lo espiritual de poder estar contentos con lo que poseemos. El consumo siempre apetece más, nunca se sacia. Lo segundo es que el consumo apetece futuro, porque esto de 100% garantizado, esta seguridad tiene que ver con que la cosa funcione ¿hacia dónde? Hacia adelante, en el tiempo. Por eso el consumo apetece de futuro y también apetece de seguridad. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240, que aplica esto de que en 10 días, si vos hiciste el reclamo correspondiente, te tienen que devolver el dinero siempre y cuando devuelvas el producto en las mismas condiciones en las cuales lo recibiste. El consumismo no piensa más que en el aquí y ahora, porque todo lo que podés obtener y todo lo que el consumo trata de brindarle a tu felicidad no dura más que este tiempo de vida que tenés aquí. Es así, el que tenemos aquí. Ahora, hay una palabra clave que a mí me gustó mucho, que es esta. Es la que surge en el texto de 1 Timoteo 6:10. Vamos a buscarlo. Vamos a hacer una introducción escritural de este tema. Primera Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quisiera decirles, hermanos, que esto no trata de ser un principio personal para que ustedes regulen su vida, sino que es forjar nuestra conducta a través de lo que la palabra de Dios nos enseña en lo individual y en lo personal. Cada uno sabe en dónde le aprieta el zapato, en dónde hay materias que mejorar. No es la idea que yo les diga a ustedes lo que tienen que hacer con su vida de consumo, porque nosotros realmente estamos en una sociedad y tenemos que consumir, para eso trabajamos y tenemos que obtener bienes. La idea no es imponerles yo mi norma, sino que veamos en la Biblia, que reflejemos nuestra conducta de consumo en la palabra y de esa manera amoldarnos a lo que Dios exige. Raíz de todos los males. Esta palabra tiene que ver con el principio de todos los males. Esto de porque raíz de todos los males es el amor al dinero es como si fuera una frase muy común utilizada en la antigua Grecia. En Grecia la que se usaba era: el amor al dinero es patria de todo mal. Pero eran palabras sinónimas. Pablo estaba apelando a ese conocimiento común que no solo tenía Timoteo, sino también el lugar donde Timoteo estaba, que era en Éfeso. El amor al dinero tenía que ver con el amor al metal, el amor a la plata. Y ahí menciona, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno. Es decir, muchas personas ávidas de dinero que codician y continuamente están buscando el dinero. Dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se han apartado, desviado de la fe. Allí fe tiene que ver con verdad, tiene que ver con doctrina, y se han apartado de la verdad, cayendo muchos de ellos aún en apostasía, porque el contexto de este pasaje es que muchos enseñan otras cosas que no son conformes a las sanas palabras del Señor Jesucristo, que tienen que ver con respecto a la piedad, sino que estaban comercializando con la fe, enseñando falsas doctrinas de hombres, cayendo entonces de la fe verdadera, cayendo en la apostasía. Estos son traspasados por muchos dolores. Algunos autores dicen que este dolor tiene que ver con las consecuencias que trae el amor al dinero aquí en la tierra. Otros autores que son exégetas piensan que se está refiriendo a la eternidad. A causa de desviarse de la fe, a causa de apostatar de la fe, el resultado es que serán traspasados en el tormento eterno. Sea cual sea la posición, nosotros sabemos que el mal de los males siempre tiene que ver con el dinero. Y estamos atravesados en una sociedad de consumo. Miren, consumimos hasta lo que observamos por Facebook, porque eso es consumo. ¿El consumo de qué? De una red social. Consumimos hasta para comunicarnos.
porque tenemos que pagar internet, ¿sí? Entonces consumimos. Estamos atravesados, ni lo pensamos ya. Es parte de nuestra vida social. Ahora, hay otro término para adelante que es autarquía, que significa contentamiento. Allí, en ese mismo pasaje, en el verso 6, capítulo 6, verso 6 de 1 Timoteo, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. La palabra esta, contentamiento, significa clásicamente sentirse suficiente. Y Pablo la utilizó en virtud de algunos conceptos que tenían los estoicos en la antigüedad. Ellos se creían autosuficientes, que ellos en el interior tenían capacidad de abnegarse, de tomar decisiones, nunca sujeto a lo externo, sino a partir de una pureza interna. Ellos creían que era así. Pero Pablo cambia el sentido de la frase, porque Pablo nunca va a apelar a la autosuficiencia para nosotros llevar una vida conforme a la piedad, sino todo lo contrario. Él va a decir: la suficiencia de nuestro contentamiento está ¿en quién? En Jesucristo. Por eso, a diferencia de los que usan la piedad para llenarse de dinero, como los falsos maestros de la prosperidad en esta época, el cristiano hoy está vinculado, muchas gracias Ramón, está vinculado a un contentamiento basado en la suficiencia que trae el Señor Jesucristo. Cristo es el único que puede darnos contentamiento, ¿sí? Sea cual sea la situación. Pablo en Filipenses 4:11 dijo: sé vivir, ¿qué? En la necesidad. Había aprendido a vivir. Y después dice en el verso 4:13, ¿todo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La suficiencia de Pablo no se basaba en yo lo puedo, autosuficiente. No, todo lo puedo ¿en quién? En Jesucristo. Ahí está el secreto de poder vivir una vida más allá de los contextos. Pero quiero mencionarles algo. El materialismo y el consumismo sacan de la ecuación a Jesús. Sacan de la ecuación del contentamiento al Señor Jesús. Dejan solo el contentamiento ¿a través de qué? A través de las cosas que podemos adquirir en nuestra vida. ¿Y cómo podemos llegar a una vida de consumismo? Bueno, primero, algunos creen que esto es a partir de la posesión del dinero, entonces voy y consumo. No, no se llega así, eso es secundario. El problema inicial está en el corazón del hombre. Vamos a buscar 2 Juan 2:16. El problema del consumismo no es solamente la persona que tiene mucho, de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante. 2 Juan o 1 Juan. 1 Juan, perdón. 1 Juan 2:16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Fíjate esa palabra, el mundo pasa y ¿qué pasa? Pasan sus deseos. Estos tres deseos que menciona Juan tienen que ver con los aditamentos del consumismo. Él dice los deseos de la carne. ¿Qué busca la carne? Autogratificación. Eso es un aditivo del consumismo. Lo segundo es el deseo de los ojos, y esto tiene que ver con la autorrealización. Este es otro aditivo del consumismo. Y el tercer aditivo es la vanagloria de la vida, que es la autosatisfacción. Estos tres autos que estamos viendo, que no son BMW, estas tres formas de uno tratar de gratificarse, realizarse y satisfacerse por uno mismo, son los aditamentos del consumismo. Lo que hace al pensamiento moderno, esto de los deseos, algo que pasa aquí y solamente sirve para el ahora. Así que el problema no está en si tenés más o menos dinero, sino en el corazón. ¿Cuántas de estas cosas estén afectando nuestra vida individual? No relacionemos el consumismo entonces simplemente a la cantidad de dinero que tengamos en el bolsillo,
sino a la raíz del problema, a un corazón inclinado, anteriormente, como dijimos, al amor al dinero, y segundo, a sacar de la ecuación a Jesús cuando pensamos en el contentamiento. Si yo pienso en el contentamiento y saco al Señor, enseguida caigo en la autogratificación, autorrealización, autosatisfacción, y termino esclavo del consumo que esta sociedad y este sistema forjan e imponen. El materialismo, entonces, es un problema social. Y nosotros tenemos, a diferencia, un contentamiento que mantiene la mirada en la esperanza futura. Cuando volvemos a Timoteo, ustedes van a ver ahí, en el verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta concepción de Pablo tiene que ver con lo que vamos a tener. No está pensando en el ahora Pablo al argumentar esto en este versículo, sino que le está diciendo Pablo a Timoteo, mirá, aunque dediques tu vida a acumular, nada te vas a llevar a este mundo. Ni siquiera el recuerdo de la falsa seguridad que tuviste en el dinero. Porque alguno dice, bueno, mirá, yo estoy, pensando en mi posteridad, quiero pensar en mis hijos y dejarle algo perfecto, pero nada de eso te vas a llevar en la memoria. Ni siquiera en la memoria. Ni siquiera vas a saber lo que hagan tus hijos con todo el esfuerzo que hiciste. Por eso este pasaje nos ayuda contra toda avaricia, como el Señor mencionó en Mateo. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 6. Mantengan los dos textos. Mateo 6, versículo 24. Dice lo siguiente. Ninguno puede servir a ¿quiénes? A dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es una lucha, este texto, contra toda avaricia. Y este texto también nos permite luchar contra la falta de compromiso. Miren lo que dice en el 19 de este pasaje. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El compromiso que tenemos no tiene que ver simplemente con el aquí y ahora, pero el consumismo nos llama a esa clase de compromiso que es muy del presente, que no contiene el compromiso con lo celestial. Esta parte que Pablo explica también tiene que ver con el cuidado providencial de Dios. Pablo va a continuar diciendo en el verso 8 de este pasaje de Timoteo 6, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero Pablo nos llama al conformismo. Me llama a que trabaje en algo que no tenga rédito. En definitiva, que le ponga 2 soquetes a mis hijos, unos pantaloncitos y escuela pública. No me llama al esfuerzo adicional. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está llamando a que entendamos que todo lo que tenemos viene de Dios y encontremos satisfacción en lo que nos toca tener en el momento en que estamos viviendo o en el contexto en el que estamos viviendo. Y esto nos permite luchar contra la incredulidad, porque cuando confiamos que Dios nos da las cosas, entonces estamos contentos y estamos confiando. En el verso 6:32 de Mateo dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, este texto de el contentamiento nos ayuda mucho a entender de que Dios está con nosotros y nos ayuda a luchar contra la incredulidad. Y también nos ayuda a luchar contra todo aquello que nos puede extraviar de la fe, como leíamos allí en el verso 10. La pregunta es, ¿cuánto es suficiente para estar contento? ¿Te preguntaste eso? ¿Cuánto es suficiente para yo tener contentamiento? ¿Tenemos toda la misma medida, el mismo score? Si pusiéramos del 1 al 10, ¿cuánto es suficiente para que estés contento con lo que tenés? 5, 4, 6. Bien, ahí va la cuestión, Por eso el consumismo plantea algo que es más bien seguro, pero también algo que no se sacia nunca. Por eso es una insatisfacción asegurada.
Bien, vamos a avanzar con esto. ¿Hay diferencias entre lo que entendemos como materialismo y consumismo? ¿Se han preguntado esto? Bueno, sí hay diferencias. Allí lo dejé en inglés por vago, pero en realidad eso fue una imagen que encontré hace mucho tiempo, pero hoy dije la voy a presentar tal cual está. Y sí hay diferencias entre el materialismo y el consumismo. En principio, el materialismo es una preocupación por poseer cosas materiales y un confort en lo físico, ¿sí? Es algo del carácter individual de cada uno. Pero cuando hablamos de consumismo, estamos hablando de una teoría que el Estado utiliza para generar, el concepto de que es deseable el consumo. Hay una diferencia. Cuando hablamos de materialismo, entonces hablamos de alguien que siente deseo de obtener cosas materiales. Cuando hablamos de consumismo, es algo más bien que el Estado utiliza para decirte que lo mejor que puedes hacer es consumir. Ese es un estado de bienestar para las personas. Por eso el consumismo es una teoría más bien social. Pero nosotros solemos agruparlas porque son básicamente lo mismo. Nos habla de las personas buscando bienes materiales sin encontrar satisfacción en ellos. O quizás la satisfacción que encuentran es como la que encuentra un adicto en el momento en que consume una droga y rápidamente se pasa a su efecto. Por eso, el materialista no se define por lo que es, sino que define toda su cosmovisión a partir de lo que tiene. Y eso empieza a cambiar la cosmovisión de la sociedad. Y eso lo vemos diariamente. Cuando mirás los canales en la televisión de la farándula, vos ves que una boda, mientras más glamorosa es, más habla de esa persona en su estatus. Y si esa persona además es un poquito filántropa, mucho más todavía. Porque eso es lo que le llama la atención a la sociedad. Ese es el objeto de meta que ponen en todas las personas. Por eso a veces nosotros, yo siempre veía cuando festejaban en Facebook, el autor de Facebook, el dueño de Facebook, cuando había festejado el primer año de su hija, que fue re sencillo, y después ves a otras personas haciendo mega fiestas, que son personas necesitadas, pero que se gastan un dineral en cosas que vos decís, ¿por qué hiciste tremenda fiesta para algo tan sencillo que el niño ni siquiera se dio cuenta porque todavía está chupando el biberón? No estoy diciendo que eso esté mal, lo que digo es las rarezas de las personas, porque buscan esa meta, intentan imitarla a costa de todo. Por eso hay algunos fenómenos que se acompañan de esto, y yo se los quería compartir. Estuve investigando y a veces me vi en la raíz de esta cuestión. Entonces voy a decir que muchas cosas miré y dije, wow, acá esto me afectó, acá no, pero miren, hay un neologismo que surgió ahora, que es americano, no es nuevo, pero surgió a partir de dos conceptos, esto de afluenza. Es un término que une el concepto de influenza gripe y lo que es affluent, que es acaudalado. No sé si se pronuncia así, alguno que sepa más inglés después nos puede ayudar. Y estas son personas que sufren una insatisfacción inicial que los lleva a desear acaudalarse materialmente. Estas personas tienen una adicción al progreso económico y esa adicción los lleva a una sobrecarga laboral, a estar en un estado ansioso, a endeudarse y a despilfarrar como si fueran personas de la high society. ¿Se acuerdan la vida de Fariña? Que pasó en un año y medio a ser un mega estrella y se casó con una modelo, ¿se acuerdan lo que fue? Hoy está arrepentido, bueno, él mismo, si se fijan en su testimonio, habla acerca de cómo su vida había cambiado a través de malas decisiones que tomó por ideas que surgen a partir de esto que estamos hablando, que es el consumismo, el amor al dinero, cosas que nosotros decimos por ahí no nos tocan tan de cerca, pero quizás en nuestro ambiente nosotros vivamos una vida esclava al consumo de acuerdo a nuestra medida. Y eso también tenemos que ser realistas. Quizás estamos deseando más cosas de las que Dios nos está dando y estamos perdiendo el contentamiento con lo que tenemos. Eso también nos puede estar pasando. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos.
Esta afluencia, este término así, afecta mucho a los hijos de quienes fueron acaudalados en algún tiempo. Y estos hijos que padecen este término son personas totalmente desaprendidas de un concepto social, de comunidad. Entonces son los típicos hijos de rico que pasan el semáforo en rojo con un auto espectacular y se llevan puesto a alguien. ¿Por qué razón? Porque nunca tuvieron la cultura de sus padres del trabajo y de esa clase de crecimiento, y simplemente absorbieron lo que tenían. Y son personas que finalmente llegan vacías y caminan vacías en sus vidas. Después está lo que se llama el localismo, que tiene que ver con la integración del intercambio en la cultura y la globalización. Es una mezcla también de conceptos. El globalismo nosotros sabemos que no es algo nuevo, y esto es importante marcarlo, porque parte de nuestra esencia de consumo es a raíz de la vorágine de movimiento que hay, no solo en aviones, sino también en pasajes de aviones, en intereses, en intercambios culturales. Las redes mismas son una forma de hacer globalización en corto tiempo, y eso ha impactado mucho en la ansiedad de las personas. La globalización económica conduce también a una globalización política y cultural, y eso afecta a las sociedades en su psicología. Y muchas personas se criollizan en la globalización, y este es un término que también es importante que lo entendamos. Muchas personas tienen un concepto cultural arraigado. Es difícil que un santiagueño deje de ser santiagueño, pero es más fácil que un rionegrino, que más bien casi no tenemos una cultura propia, abracemos otros aditamentos propios del globalismo. Otro rasgo del consumismo es las cuestiones psicosociales. Encontré un montón de trabajos, de hecho encontré un libro que habla acerca del consumo y la afección psicológica que esto genera. Hay artículos que publican que el consumismo se da en personas que tuvieron mayormente carencias económicas, no al revés. Y viste que a veces pensamos que el que más va a caer en el consumismo es aquel que más tiene en el bolsillo. No, normalmente se asocia el consumismo y el materialismo en personas que tuvieron carencias, y muchas veces en aquellos jóvenes que tuvieron padres sin provisión de afecto. Esas personas tienen tendencia a caer en consumismo. Hay otros trabajos que hablan de cómo el divorcio influye en los niños y los predispone a una vida más consumista, a los niños que han sufrido el divorcio de sus padres o la separación de los mismos. Hay otro estudio que son todos de revistas importantes de la APA allí en Estados Unidos, que informan que personas que viven en relación a pensamientos extremos o de peligros tienen inclinaciones también que son materialistas. Uno dice, bueno, ¿qué persona vive pensando en la muerte? Bueno, personas que están continuamente expuestos a la misma. Lo otro que es parte del aditivo es este descontento que es creciente. Se sabe que hay un mayor descontento cuanto mayor es el cúmulo. ¿Vieron que hay un programa, no sé si es en History Channel, que tiene que ver con los que acumulan, los acumuladores? No sé si lo han visto. Llega a ser algo patológico, pero acumulan como si fueran, no sé, y llega un momento que la habitación, bueno, tiene que ver con eso. Esas personas no están contentas con todo lo que tienen, manifiestan un descontento interno. Hay un artículo que leía que dice que concluyó que los materialistas más infelices son aquellos que tienen una contienda, escuchen esto, entre los valores materialistas y los valores de orden superior como los valores morales. Por eso un cristiano que no está entregado al materialismo quizás tenga una lucha con respecto a esto. Porque cuando hay valores morales que son superiores y son de primer orden en la vida, por ejemplo, obedecer a Dios y obedecer lo que nos dice en su palabra, y entramos en una cuestión de consumo que nosotros sabemos que... Exactamente. Pero esto no lo dijo la palabra, en el sentido que esto viene de una...
Exactamente. Así que, y finalmente hay un marcado individualismo en los consumistas o en los materialistas. La cultura del consumo no tiene que ver con obtengo para compartir, sino más bien obtengo para quedarme con ello, identificarme con mi forma de consumo y que eso muestre el estilo de vida que yo tengo. Así que esos son los aditivos. Algunos datos. Prestigio también, porque no es lo que sos, es lo que tenés. Eso es lo que hace que te identifiques con, o esa es la base de la identidad de los consumistas. Algunos números de la situación, bueno, el 61% de los hogares en el mundo normalmente gastan más de lo que les ingresan mensualmente. ¿Y cuánto más en Argentina, no? Porque hoy los salarios no superan el índice de pobreza en una situación alarmante. Encontré que una lectura post-pandemia con respecto a esto, de que hubo un cambio de prioridades en el tiempo de la pandemia en cuanto al disfrute y al placer. Y recuerden que la gente busca a través del consumo satisfacer la necesidad de contentamiento, de alegría, de felicidad, y no logra. Y hubo variables socioeconómicas en los tiempos de pandemia que me llamaron mucho la atención. Primero, hubo muchas personas con cuadros de índole ansioso a partir de una abstinencia al consumo. Personas que estaban acostumbradas a consumir, pero en el momento donde hubo que aislarse, en pocos periodos de meses en algunos lugares, no como nosotros, que fue una locura, pero personas que aisladas no más de 2 meses sufrieron ataques de índole ansioso, como si hubiera sido una abstinencia por drogas, por no poder consumir lo que estaban acostumbrados a consumir. De hecho, se hizo una medición que hay un consumo aplicado al pánico. Y esto se corroboró haciendo investigaciones en masa. Es decir, personas que tenían miedo a morir, entonces comenzaban a consumir a partir de esa incertidumbre. Y esto se volvió un poco una mecánica donde muchas personas obtuvieron beneficio, porque si vos tenés miedo y consumís y yo te ofrezco mi producto, yo gano dinero. Sí. El papel higiénico. Qué buen invento el bidet en Argentina, ¿no? Las consecuencias de esto son devastadoras, hermanos, tanto para la comunidad como para los individuos. Las personas están acostumbradas a pensar en este sentido individualmente, y esto era de lo que les hablaba recién. Ahora hay un golpe de esto hacia adentro. No es solo una cuestión del mundo y de las personas del mundo, sino que también es algo que nos puede atravesar a nosotros. John MacArthur, en su libro ¿A quién pertenece el dinero?, lo estuve leyendo mucho en este tiempo, él deduce que el problema del dinero es el corazón de las personas, es la relación que se tiene con el dinero. Y en un artículo de la Journal de consumo, dijeron lo siguiente: las cosas materiales no son ni malas ni buenas. Es el papel y el estatus que se le otorga en la vida de uno lo que puede llegar a ser problemático. Y el autor aquí, el psicoanalista, dice: la clave es encontrar un equilibrio, apreciar lo que tienes, pero no a expensas de las cosas que realmente importan. Y en este caso él pone tu familia, tu comunidad y también la espiritualidad. Por eso a veces los resultados de la verdad son evidentes. Lo que dice la Biblia a veces es evidente en la conducta de las personas. Por eso los países que tienen mayor consumo, ¿sí?, aún en cristianos, no se ve que la conducta de este consumo muchas veces sea para la utilidad del bien común. Normalmente los países con mayor consumo están encerrados con más problemas sociales y con menos integridad en la comunidad. El consumo socialmente no genera, digamos, buenos resultados cuando es a partir de la raíz que es el consumismo. Pero tenemos que ser sinceros, hermanos, hay una delgada línea entre el dinero y cómo lo usamos.
¿sí? Porque recuerden que la delgada línea está en el corazón del ser humano, en lo que nos mueve para buscar el dinero, pero también en lo que nos mueve para usarlo y redimirlo como lo usamos. Esto que puse ahí, el golpe de una vida materialista y el sistema de valores, esto es muy claro, porque con el consumo no se desaparece la prioridad de valores, lo que mencionaba recién bien Osvaldo, esta lucha entre Dios o Mamón, las elecciones que tenemos que hacer. Y este es un proceso que el consumismo es un proceso que en los cristianos no se da del día a la noche o de la noche para la mañana. El cristiano puede entregarse una vida de consumismo lentamente hasta que está envuelta en la misma. ¿No les ha pasado en este tiempo de inflación que hay una política de consumo y que uno se ve como estimulado a través de las diferencias de precios que hay en el porvenir? ¿No les ha pasado? Exactamente. ¿No les ha pasado esa sensación? La gente lo demuestra en la calle, que a veces consume a partir de pensar de que lo que tiene hoy no le va a servir igualmente a mañana. Hace poco yo le dije a mi papá, digo, viejo, comprate la correa de distribución porque se cuadruplicó el precio en 1 año y medio. Así que yo dije, bueno, me la tengo que comprar, pero ¿cuándo tengo que cambiar la correa? La tengo que cambiar en 30.000 kilómetros más. Pero yo digo, si sigo esperando, cuando la tenga que pagar, voy a tener que pagar un sueldo más o menos. Entonces volvió cada vez más cara. Entonces hay elementos en donde no puede ser sabio en qué consumir o en qué no. Pero ¿es eso únicamente lo que nos mueve? Lo cuarto ahí, lo que dice el problema del discipulado cristiano y una vida dada para el consumismo. Y más en personas que están dando trabajo y demás. Yo por eso hay que dividir esto, después vamos a charlar este tema. Hoy estamos hablando del consumismo que nos atraviesa porque somos personas de consumo. Y somos personas que tenemos dinero a partir del trabajo y tenemos que saber utilizar el dinero, que eso va a ser en la próxima vez. Pero hoy estamos hablando del consumismo, de la raíz de este problema. Pero es cierto lo que dice Alberto. Hay que ser sabio en cómo manejamos lo que tenemos. De hecho, el Señor lo mostró y dio ejemplo de esto. El problema del discipulado cristiano y una vida para el consumismo, eso también. Miren, hubo un trabajo que ahora me estaba acordando, lo leí, que hablaba que muchos padres en el altar del consumismo han sacrificado a sus hijos. ¿Sí? Y esto me llamó poderosamente la atención porque yo estoy criando hijas pequeñas. Y desde el 69 del siglo pasado, en 1969, en Estados Unidos, mucha gente buscando acaudalarse disminuía por semana 22 horas de relación con sus hijos y lo dejaba obviamente a terceros. Eso que trajo como problema lo que veíamos recién, padres fríos con respecto a los hijos, hijos que esclavos al consumo. Y es un problema. El efecto del consumismo aún en la iglesia local. Esto pasa mucho en países occidentales de primer mundo, sobre todo, donde las personas reducen su compromiso a la misión cristiana de la iglesia local a partir de que tienen que trabajar más para llevar la vida de consumo o de gasto que tienen. Sucede también que a veces el espíritu consumista hace que las personas inclinen mayor cantidad de tiempo en lo laboral por dinero mensual antes que un ministerio en la iglesia o la asistencia propiamente dicha. No porque estemos hablando de que no tengas que ir a cubrir tu trabajo cuando te tocó hacerlo, sino a partir, en este caso, de un deseo de consumo posterior. O sea, dejo las cosas del Señor porque deseo tener más dinero, ¿para qué? Para poder consumir más. Entonces ahí Mamón está, el Dios del dinero, está tomando lugar en la vida. Hay un reemplazo muchas veces de un evangelio por un estatus de equilibrio. Hay gente que se va a acercar a la iglesia que por no poder satisfacer su cuestión de consumismo va a buscar en Dios un equilibrio en sus vidas. Bueno, si no puedo encontrar en esto el aditivo, va a venir a la iglesia y quizás en esa falsa búsqueda encuentre el evangelio verdadero. Pero para eso tiene que estar en una iglesia que no fomente los principios del consumo.
Porque hay muchas personas que reemplazan el Evangelio y forjan principios de consumo en personas que están luchando con el consumismo. Y eso es lo peor que le puede pasar a la iglesia, pero eso sucede en las iglesias. Y finalmente la subversión de valores. Y esto tiene que ver con el ser. Muchas veces los estilos de vida que buscan las personas son de distracciones, entretenimiento, Netflix, todo lo que... No está mal, hermano, no quiero que sientan que le estoy diciendo que no el deporte, nos gusta un montón el fútbol o no, un montonazo. Pero hay personas que hacen de eso su afición y se olvidan de la realidad. Hay muchos cristianos que por no estar dispuestos a conformarse y a contentarse con lo que Dios le da, acusan a los que sí lo hacen en la piedad de que son personas perezosas, derrotistas e incluso irresponsables. Y no es así. No es así. El principio cristiano es lo que leíamos al principio, el contentamiento. Y el contentamiento tiene en la ecuación la suficiencia de Cristo, el que puede proveernos para todo lo que necesitamos, pero también aquel que va a trabajar en nuestro interior para que nosotros nos desliguemos de estos principios que pueden volcarnos en el amor al dinero y finalmente en los resultados de esto, que es vivir así como las personas que viven para hoy y para el mañana, cuando sabemos nosotros, teniendo la verdad, de que nada de lo que hagamos aquí nos lo vamos a llevar. Bien, aquí está. Terminé esta parte que es la primera. Después va a venir toda una serie de consejos bíblicos para la administración, para el uso de lo que Dios nos da. Porque en definitiva, si tenemos algo en el bolsillo, es algo que el Señor nos ha dado por medio del trabajo.